Bienvenidos de nuevo. Hoy es 4 de mayo de 2026 y tenemos el gran privilegio de contar con el profesor John Mearsheimer. Gracias por volver al programa. Encantado de estar aquí, Glenn, como siempre. Quería empezar, antes de entrar en los acontecimientos concretos, dando un paso atrás para mirar el panorama general de lo que está ocurriendo en el mundo, porque desde la Segunda Guerra Mundial hemos visto a Estados Unidos construir un sistema internacional no solo en torno a su poder económico, sino también a un sistema de alianzas. Yo tiendo a pensar que las arquitecturas de seguridad inclusiva son mejores para reducir la competencia en materia de seguridad. Pero claro, eso era en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto que este sistema de alianzas ha sido, en esencia, una fuente de proyección de poder para Estados Unidos, pero también de estabilidad. Ahora, sin embargo, estamos viendo que desde Oriente Medio hasta Europa y el este de Asia, muchos de estos sistemas de alianzas están bajo una gran presión. Y si empieza a tambalearse en un lugar, por ejemplo, con los estados del Golfo cuestionándolo, es inevitable que eso se extienda al este de Asia o a Europa. Me pregunto, ¿tú ves un cambio similar? ¿O crees que esto sigue siendo sostenible? ¿O estamos viviendo quizá una gran fractura en la forma en que está configurado el sistema internacional? Creo que no hay duda de que se están produciendo cambios fundamentales en la estructura básica del sistema internacional. Y creo que eso se debe a dos tipos de fuerzas. Una tiene que ver simplemente con los cambios en la estructura del sistema a lo largo del tiempo. Y diré algo más sobre eso en un momento. Pero el segundo factor es Donald Trump, que es sui generis. Quiero decir, nunca hemos visto a un presidente estadounidense como él, y en muchos sentidos es una fuerza destructora por sí mismo. Así que cuando combinas los cambios estructurales que eran inevitables con lo que está haciendo Trump, ves que el mundo que conocíamos cuando éramos jóvenes está desapareciendo rápidamente. Déjame empezar hablando de esos cambios estructurales que están ocurriendo. Durante la Guerra Fría vivíamos en un mundo bipolar, con Estados Unidos en un lado y la Unión Soviética en el otro. Y Estados Unidos y la Unión Soviética apenas tuvieron relaciones económicas. Fueron rivales mortales durante casi toda la Guerra Fría. Lo que Estados Unidos consiguió fue establecer un orden en su propio lado del telón de acero, como solíamos decir. Creamos instituciones como la OTAN, la Comunidad Europea y muchas otras organizaciones internacionales pensadas para facilitar la lucha de Occidente en la Guerra Fría. Ese fue el mundo en el que yo crecí. Pero con el tiempo desapareció, primero en 1989, cuando terminó la Guerra Fría, y después en 1991, cuando la Unión Soviética se desintegró. Y entonces entramos en el momento unipolar. Y lo que hay que recordar sobre el momento unipolar es lo que realmente hicimos. Y cuando digo nosotros, me refiero a Estados Unidos, junto con los europeos y nuestros aliados de Asia Oriental, incluidos los japoneses y los surcoreanos. Lo que hicimos fue tomar ese orden occidental que se había creado durante la Guerra Fría para mantener la competencia en materia de seguridad con la Unión Soviética. Tomamos ese orden occidental y lo extendimos por todo el mundo. Se convirtió en un orden internacional, no solo occidental. Y eso significó cosas como la expansión de la OTAN hacia Europa del Este, la ampliación de la Unión Europea hacia Europa del Este y la globalización. Todos esos movimientos que en esencia fueron dirigidos por Estados Unidos durante el momento unipolar estaban pensados para tomar ese orden occidental y expandirlo por todo el planeta. Así que, aunque el alcance de ese orden cambió, en muchos aspectos el orden en sí se mantuvo intacto. La OTAN siguió intacta. La Comunidad Europea se convirtió en la Unión Europea.
La globalización, que por supuesto había empezado durante la Guerra Fría, creció a pasos agigantados, sobre todo en 2001, cuando permitimos que China entrara en la Organización Mundial del Comercio, y así sucesivamente. Ese es el mundo que existió hasta aproximadamente 2017. Pero lo que ocurre en 2017 es que pasamos a un mundo multipolar. But what happens in 2017 is that we move into a multipolar world. And we have now three great powers in the Y ahora tenemos tres grandes potencias en el sistema. Y conviene recordarlo, Glenn, no hemos visto nada parecido desde 1945. De hecho, yo nací a finales de 1947. Nací en un mundo bipolar y nunca había visto un mundo multipolar. Pero aquí estamos, desde 2017 hasta hoy, en un mundo multipolar. Y no solo eso, sino que, por primera vez en la historia de Estados Unidos, el este de Asia se convierte en la región más importante del mundo para nuestro país, fuera del hemisferio occidental. Durante prácticamente toda nuestra historia, desde 1783, cuando conseguimos la independencia, y hasta más o menos 2017, Europa fue la zona más importante del mundo. Y eso se debía a que allí estaban las grandes potencias más formidables. En otras palabras, la Alemania nazi representa una amenaza mucho mayor para Estados Unidos que el Japón imperial. Por eso, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos adopta de forma natural una política de prioridad en Europa. Y luego, durante la Guerra Fría, el corazón y el alma de la Unión Soviética están en Europa, no en Asia Oriental. Así que, de nuevo, Europa es la zona más importante del mundo. Pero con el ascenso de China en este nuevo mundo multipolar, Estados Unidos, por primera vez en su historia, da prioridad a Asia Oriental por encima de Europa y, por supuesto, del Golfo Pérsico. Esto significa que a nivel estructural, se está produciendo un cambio fundamental. Y claro, si vas a girar hacia Asia Oriental para contener a China, como hace Estados Unidos, todo empieza a hablarse de ello en 2011, cuando Hillary Clinton anuncia que el país va a girar hacia Asia Oriental. Pero en realidad, ese cambio comenzó cuando Trump llegó a la Casa Blanca en 2017. Si vas a girar hacia Asia Oriental, eso significa que te vas a alejar de otro sitio. Y ese sitio, de forma natural, va a ser Europa. Europa va a pasar a ser la segunda o incluso la tercera prioridad estratégica de Estados Unidos fuera del hemisferio occidental, una vez que entremos en un mundo multipolar en el que China sea un competidor de verdad, un igual. Así que vemos esas fuerzas estructurales en acción, las que acabo de describir, que van a hacer que ese orden occidental que conocimos durante la era bipolar de la Guerra Fría y que luego se amplió en el momento unipolar, empiece básicamente a desmoronarse. Van a producirse cambios fundamentales, simplemente porque la estructura del sistema ha cambiado. Y la competencia entre Estados Unidos y China, que apenas importaba durante la bipolaridad o la unipolaridad, ahora está en primer plano. Creo que gran parte de lo que está ocurriendo hoy se explica por esos cambios estructurales que acabo de describir. Pero además de eso, entra en escena el presidente Trump. Ahora bien, durante su primer mandato, Trump fue más o menos un presidente estadounidense tradicional en la forma en que llevó la política exterior. Y conviene recordar que Trump llega a la Casa Blanca justo cuando estamos entrando en ese mundo multipolar del que hablaba antes. Y como era de esperar, Trump abandona la política de compromiso con China y adopta una política de contención hacia China. Luego, cuando Joe Biden llega a la Casa Blanca en el año 2021, en realidad refuerza esa política de contención. Así que se puede ver que, empezando con el primer mandato de Trump y continuando con Biden, estamos empezando a ajustar la política exterior para adaptarla a esos cambios estructurales que acabo de describir. Pero ese era el Trump 1. El Trump 2 no es igual que el Trump 1. El Trump 2 es realmente otra cosa. No hemos visto nada parecido antes. Y Trump no tiene ataduras. Es libre para actuar prácticamente como quiera.
En su primer mandato descubrió cómo dirigir la Casa Blanca sin tener que preocuparse de que la gente lo limitara o lo frenara. Dicho de otra forma, se liberó de la jaula de hierro. Y lo que también pasa con Trump es que vemos que es un unilateralista como no habíamos visto nunca. Tiene un desprecio absoluto por el derecho internacional, un desprecio absoluto por las instituciones internacionales y por las normas que las acompañan. Y tiene un desprecio absoluto por los aliados, especialmente por los europeos. Y ahora es libre para actuar según esos impulsos. Así que esto va a ser realmente importante. Hasta el 28 de febrero de este año, él era, en muchos sentidos, una especie de fuerza destructora en solitario que estaba causando un daño considerable a ese orden occidental y global que se había creado en el mundo bipolar y que luego se extendió por todo el planeta en el momento unipolar. Estaba haciendo más de lo que implicaba el cambio estructural que se pedía. Era de nuevo una bola de demolición por sí mismo. Y luego el 28 de febrero cometió un error fatal. Empezó la guerra contra Irán. Y como tú y yo hemos comentado antes, y seguro que volveremos a hablar de ello más adelante en el programa, fue una decisión catastrófica, ¿verdad? Los Estados Unidos van a perder esta guerra de una forma muy clara. Va a ser una derrota devastadora para Estados Unidos y también para Israel. Y en esta situación Trump está dando tumbos, intentando averiguar cómo salir del desastre en el que se ha metido. Y por supuesto, en mi opinión, no hay manera de que pueda salir de este desastre. Va a terminar muy mal para él, para Estados Unidos y creo también para el resto del mundo, haga lo que haga. Así que lo que te estoy diciendo, Glenn, es que está ocurriendo un cambio fundamental, sin duda. Gran parte de ese cambio es estructural y mucho tiene que ver con Donald Trump y con el hecho de que es un unilateralista en toda regla. Y mucho de eso tiene que ver con lo que está ocurriendo en Irán, algo que estamos viendo con nuestros propios ojos. Así que, bueno, esa es una forma un poco larga de responder a tu pregunta tan importante sobre lo que está ocurriendo en el mundo hoy, desde una perspectiva global. No, eso es muy interesante. Bueno, parece que después de la Segunda Guerra Mundial se puede decir que había dos sistemas internacionales funcionando al mismo tiempo. Uno era la arquitectura común e inclusiva organizada en torno a las Naciones Unidas. Pero al mismo tiempo existía el sistema occidental bajo el liderazgo de Estados Unidos. Tras la Guerra Fría, parecía que podíamos haber tomado dos caminos. Uno habría sido avanzar hacia algo parecido a una multipolaridad en Europa. Eso habría significado incluir a los rusos en una arquitectura de seguridad paneuropea. Ya sabes, hubo algunos acuerdos que iban en esa dirección en 1990 y 1994. Pero el modelo alternativo, el que finalmente elegimos, fue ampliar, en esencia, el sistema transatlántico. Es decir, eso significó la expansión de la OTAN, el intervencionismo. Y sí, de hecho, fue justo cuando yo también estaba en el ejército, en el 98 y el 99. Recuerdo que, en un periodo de 2 semanas en marzo del 99, primero ampliamos la OTAN y 12 días después fuimos a la guerra con Yugoslavia sin un mandato de la ONU. Y creo que fue precisamente entonces cuando pasamos definitivamente al sistema unipolar. Pero lo que hemos visto desde entonces, en el llamado Occidente político, es básicamente un consenso organizado en torno a ese camino que tomamos. Por eso me preguntaba, ¿cómo valoras el papel de Trump en todo esto? Porque claro, surgió de la nada. Porque tuve la impresión de que mucha gente en Estados Unidos votó por él, por esa razón. Querían meter una piedra en el engranaje del sistema. Porque si tienes un consenso en torno a un sistema que ya no funciona, si Estados Unidos, por ejemplo, no puede competir políticamente con China, si financiar la seguridad de Europa impide que el país se adapte a un sistema multipolar,
Quiero decir, hay muchas cosas que Estados Unidos tiene que hacer para reorganizarse en este nuevo mundo, y eso no podía hacerse con la clase política actual. No necesitaba Estados Unidos a alguien que fuera, en esencia, antisistema, dispuesto a romper el funcionamiento del sistema. Esto no es una declaración de apoyo, por cierto. He visto en Europa cómo la gente vota a quienes critican el statu quo, pero cuando llegan al poder, al final se inclinan y siguen la línea establecida. Así que uno acaba teniendo la impresión de que da igual a quién votes. Con Trump, desde luego, sí importó a quién votaras, porque él cumplió con lo que decía. Me pregunto si veremos algo parecido en Europa, si partimos de la idea de que Trump es un síntoma que ya no funciona, pero que tampoco es capaz de reformarse. Así que optamos, digamos, por la alternativa más radical. Sí, déjame responderte otra vez, pero a un nivel más general. Y no discrepo en absoluto con nada de lo que acabas de decir. Creo que si pensamos en dónde estamos hoy, hay tres líneas de la política exterior estadounidense que han metido de verdad a Estados Unidos y a los europeos en un buen lío. La primera tiene que ver con la expansión de la OTAN, la segunda con la guerra global contra el terrorismo y la tercera con la guerra de Irak. Déjame decir unas palabras sobre cada una. Como sabes, Glenn, a comienzos de los años 90, más o menos en 1994, la administración Clinton decidió que iba a ampliar la OTAN hacia el este. Y los rusos ponen el grito en el cielo por esto. Se oponen profundamente, pero no pueden hacer gran cosa al respecto. Así que la primera tanda tiene lugar en el 99. Es cuando incorporamos a Polonia, la República Checa y Hungría a la alianza. Luego, en la segunda tanda, en 2004, sumamos a los estados bálticos, Eslovenia, Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía. Y después, en abril de 2008, tomamos la decisión trascendental de incorporar a Ucrania a la alianza. Y eso, por supuesto, llevó a que estallara una gran crisis en febrero de 2014. Y 8 años más tarde, de 2022, la guerra en curso en Ucrania estalló, y eso ha causado un enorme daño a las relaciones entre Rusia y Europa, y también entre Rusia y Estados Unidos, y va a envenenar esas relaciones durante mucho tiempo, tanto entre Rusia y Europa, como quizá entre Rusia y Estados Unidos. Así que esa fue la primera decisión fatal que tomamos, intentar incorporar a Ucrania en la OTAN. Luego, lo segundo que ocurre después del 11 de septiembre es que Estados Unidos, bajo el mandato de George W. Bush, lanza la llamada guerra global contra el terrorismo. Y acabamos yendo primero a la guerra en Afganistán y después a la guerra contra Irak. Y entramos en lo que comúnmente se conoce como las guerras eternas. Y esas guerras eternas son un desastre. Perdemos en Irak, perdemos en Afganistán, intervenimos en Libia, y eso tampoco sale bien. Y lo que pasa es que para 2016, el público estadounidense está harto de esas guerras sin fin y quiere que Estados Unidos sea mucho menos intervencionista en el mundo. Mira lo que ocurre en Europa con la guerra de Ucrania, mira Afganistán e Irak y dice basta ya. Y Trump, que hizo campaña en contra de ese tipo de guerras, en contra de las guerras eternas, gana las elecciones en 2016 y entra en la Casa Blanca en 2017. Y eso refuerza tu argumento. Fue, una vez más, la decisión de la OTAN de incorporar a Ucrania a la alianza, en primer lugar, y después la guerra global contra el terrorismo, lo que debilitó al estamento de política exterior y a la política tradicional estadounidense dentro del propio país. Eso abrió la puerta a que un outsider como Donald Trump pudiera ser elegido en 2016. Y por cierto, Glenn, conviene recordar que si el aparato del Partido Demócrata no hubiera intervenido en 2016, lo más probable es que Bernie Sanders hubiera sido el candidato demócrata. Y entonces habrías tenido a Bernie Sanders, no a Hillary Clinton, enfrentándose a Donald Trump.
Y el simple hecho de que pudiera haberse dado ese enfrentamiento entre Bernie Sanders y Donald Trump demuestra que la opinión pública estadounidense estaba harta del estamento de política exterior en Estados Unidos. Y por cierto, en 2020, si el aparato del Partido Demócrata no hubiera intervenido, en mi opinión no habría sido Joe Biden, habría sido Bernie Sanders quien se enfrentara a Donald Trump. Así que creo que tu punto principal es correcto. Trump fue elegido en 2016, perdió por poco en 2020 y volvió a ganar en 2024, porque el público estadounidense estaba harto del aparato de política exterior. Y esto no significa, por cierto, que la economía no importe. Dicho, imagínate venganza o coro de cómo el establishment gestionaba la política económica en Tiusit. Y luego, el tercer gran error timo fue el 24 mesiuconia. Y lo sorprendente de esa decisión es que Trump, de una forma muy importante, empezó otra guerra sin fin, otra guerra de cambio de régimen. Justo el tipo de guerras que él decía que nunca iniciaría. Se presentó contra el establishment por haber metido a Estados Unidos en guerras eternas. Y luego, el 28 de febrero, sale y empieza una guerra contra Irán. Claro, él no cree que vaya a ser una guerra sin fin. No piensa que vaya a fracasar. Cree que va a lograr una victoria rápida y decisiva. Pero no la consigue. Y el resultado final es que estamos metidos en un enorme lío con Irán. Y por supuesto también estamos en un gran lío con Rusia y Ucrania, que se deriva de aquella decisión de la OTAN de abril de 2008. Bueno, pronto China también podría convertirse en un gran lío si esa relación se tuerce. Pero sí, porque la gente suele señalar a Trump como un gran factor de desestabilización. Sin embargo, creo que eso mismo es lo que estamos provocando en Europa. Si miramos las encuestas de Starmer en el Reino Unido, de Macron en Francia o de Scholz en Alemania, quiero decir, Trump está mejor en las encuestas que Scholz. Creo que es el líder más impopular que hay. Y ahora mismo, el partido más grande en Alemania, con diferencia, según los sondeos, es AfD, que es relativamente poco, hace unos 14 años, creo. Y además, su líder ha dicho que Zelensky debería devolver el dinero a Alemania. Y bueno, la retórica que usan es muy distinta a la de cualquiera de los partidos tradicionales. Da la impresión de que si el sistema político se aferra demasiado tiempo sin reformarse, acabarán surgiendo alternativas radicales. Ahora bien, esas alternativas no siempre tienen las respuestas correctas, pero al menos captan el descontento, ese punto en el que las élites políticas dejan de responder a las demandas de la gente. Pero quería preguntarte por Irán. ¿Por qué es, digamos, un error tan grave para Estados Unidos? ¿Qué lo hace, dirías, tan distinto o tan peor que Irak o que lo que se ha hecho contra Gaza? ¿Tiene un componente económico? ¿O se trata del colapso del sistema de alianzas? ¿O quizá de cómo afecta al petrodólar? ¿Cómo valoras tú la gravedad de todo esto? Bueno, solo 2 puntos muy rápidos. El primero es que, al menos en el caso de Irak, ganamos una victoria militar al principio. Invadimos Irak y derrotamos al ejército iraquí de forma rápida y decisiva. Derrocamos al régimen y lo sustituimos por otro que pensábamos que actuaría en nuestro beneficio, es decir, en beneficio de Estados Unidos principalmente. Por eso el presidente Bush pudo aterrizar en un portaaviones y decir, misión cumplida. Pero hay una diferencia entre ganar militarmente y ganar políticamente. Y la guerra, por supuesto, es una extensión de la política por otros medios. Políticamente, perdimos, porque no conseguimos generar la paz y la estabilidad en Irak, ni en el conjunto de Oriente Medio que creíamos que llegarían al eliminar a Saddam. Así que fue una guerra perdida, aunque al principio pareciera un éxito. En el caso de Irán, eso no es cierto en absoluto. Quedó claro casi de inmediato que no íbamos a ganar una victoria militar.
y ahora también está claro que no la vamos a ganar. Esa es una gran diferencia. Pero creo que la diferencia más importante es que las consecuencias de lo que está ocurriendo en la guerra con Irán son mucho mayores que las de la guerra de Irak. La guerra de Irak tuvo un impacto importante en la región, en Oriente Medio. No hay duda de eso. Con el auge del ISIS y con el cambio en las relaciones entre Irak e Irán, una vez que se estableció un gobierno chií en Irak. Y podríamos seguir hablando de ello. Pero no hay duda de que la guerra de Irak sacudió de verdad Oriente Medio. Sin embargo, las consecuencias a nivel global fueron como mucho menores. En realidad, no tuvo tanta importancia. Con la guerra de Irán, la situación es completamente distinta. Quiero decir, hay un peligro real de que provoquemos una depresión mundial si esta guerra no se detiene pronto. Las consecuencias económicas en todo el mundo, pero especialmente en Asia en este momento, son graves y se están extendiendo por todo el sistema. Y si el presidente Trump fuera lo bastante imprudente como para reanudar la guerra con combates reales otra vez, creo que eso nos llevaría al borde del abismo aún más rápido de lo que ya nos estamos moviendo. Así que esta es una guerra mucho más trascendental. Y por eso, claro, los chinos, los rusos y también otros países, incluidos los europeos, están ejerciendo una presión considerable sobre Estados Unidos para que ponga fin a esta guerra, porque todos estos países del mundo están sufriendo las consecuencias. La guerra con Irán está en una categoría distinta a la guerra de Irak. ¿Cómo lo cerraría entonces? Si ya sabes, el presidente Trump tuviera la sensatez de coger el teléfono y llamarte para preguntar, bueno, ¿qué podemos o qué deberíamos hacer? En lugar de escuchar, ya sabes, a Witkoff, a Kushner y a otros. ¿Cuál sería ahora un buen camino? Porque mira, yo suelo oír que debería simplemente declarar la victoria e irse a casa, pero sin el estrecho de Hormuz parece que toda la región de Oriente Medio se movería muy rápido a favor de Irán, como tú y yo ya hemos comentado antes. Cuando Irán controla el estrecho de Hormuz, puede obtener las reparaciones. Ya han dejado claro que van a imponer un peaje más alto a los países que han participado en el ataque contra Irán o que han sancionado a Irán. Así que pueden librarse de las sanciones, pueden conseguir que otros países cooperen. Probablemente puedan ampliarlo, imponer un coste más alto a los países que amenacen a Irán por albergar bases estadounidenses. Así que se puede ver que gran parte del sistema está cambiando. Podrían desmoronarse las estructuras regionales o incluso el sistema global solo por culpa de este estrecho. Parece algo muy importante. Por un lado, Estados Unidos no puede permitirse dejarlo en manos de Irán, o podría hacerlo, pero entonces tendría que aceptar cambios enormes en el mundo, pero tampoco puede derrotar a Irán. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque es un buen lío en el que Trump se ha metido. Así que bueno, supongo que le vendría bien un buen consejo. Bueno, a riesgo de ser un poco repetitivo, déjame decirte cuáles creo que son las tres opciones, dos de las cuales tú has definido claramente. Una es mantener el statu quo, que básicamente significa mantener el bloqueo. El bloqueo estadounidense del estrecho sigue y el bloqueo iraní del estrecho también sigue. La idea que hay detrás de eso es que podremos causar tanto daño a Irán que acabarán rindiéndose y así obtendremos una victoria. La segunda opción es que tú crees que eso no va a funcionar, en gran parte porque los bloqueos tardan mucho tiempo en tener efecto y no tenemos el tiempo a nuestro favor. Cuando digo nosotros, me refiero a Estados Unidos. Así que lo que tenemos que hacer, y ya ves, hay mucha gente de la derecha y muchos de los que apoyaron el ataque a Irán, que hoy defienden este argumento, lo ves por ejemplo en los editoriales del Wall Street Journal, es que el bloqueo por sí solo probablemente no va a funcionar. Así que lo que tenemos que hacer es volver también a los bombardeos. Y el argumento ahí es que los bombardeos, junto con el bloqueo, esos dos instrumentos combinados, harán el trabajo. Esa es la segunda opción.
Y la tercera opción es llegar a un acuerdo con Irán. Pero el problema es que si llegas a un acuerdo con Irán, Irán gana. Y eso sería un trago muy amargo para el presidente Trump. Además, Israel y sus partidarios en Estados Unidos, que tienen una enorme influencia, no quieren eso bajo ninguna circunstancia. Do not want that under any circumstances. So this is the difficult position. Así que esta es la situación complicada en la que se encuentra el presidente Trump. Tiene tres opciones, y para repasar qué tan viable es cada una, si hablamos de mantener el statu quo y seguir con el bloqueo, el problema es que eso no va a funcionar. Por eso el Wall Street Journal dice que hace falta el bloqueo más los bombardeos. El bloqueo por sí solo no servirá, aunque pueda causar un castigo enorme a Irán. En eso no hay duda. El bloqueo de Estados Unidos y lo que el país hizo con Irán en materia de sanciones antes del 28 de febrero ya le ha causado un gran daño, sin duda. Pero los iraníes no van a rendirse, ¿verdad? Por mucho castigo que les impongamos, no lo harán, porque nos ven como una amenaza existencial. Estados Unidos e Israel son una amenaza existencial para Irán, y ellos lucharán hasta el último hombre antes de rendirse. Estarían locos si se rindieran. Así que esa opción queda descartada. Luego puedes bombardear y mantener el bloqueo. Pero en cuanto empieces a bombardear, los iraníes van a responder, y eso solo acelerará el ritmo al que nos acercamos al precipicio. Causará un enorme daño económico. Además, no tenemos el armamento necesario para continuar la guerra. Hemos gastado una gran parte de nuestras armas más valiosas en las primeras fases del conflicto, y lo último que queremos es agotar lo que nos queda en la siguiente etapa. Sobre todo porque no servirá de nada. Los iraníes van a responder y no se van a rendir. No se rindieron al principio y no van a rendirse ahora. Ese McSeeland es remenignoso. También añadiría algo más, Glenn, y podríamos hablar de ello. Creo que desde el punto de vista de Irán, sería algo positivo que la guerra volviera a empezar. Si yo fuera un dirigente iraní, desearía que los estadounidenses reanudaran la guerra, que volvieran a bombardear, porque eso me beneficiaría. Le daría a Irán más margen de maniobra. Pero en fin, mantener el statu quo y la opción del bloqueo más los bombardeos, esas dos opciones no dan resultado. Así que lo que queda es llegar a un acuerdo. Y en mi opinión, eso es lo único que Trump puede hacer. Cuando la presión económica sea lo bastante fuerte, eso es lo que hará. Pero mientras tanto, no puede hacerlo, porque Israel y su lobby aquí en Estados Unidos no se lo permitirán. Hay que recordar que entramos en esta guerra con 4 grandes objetivos, y no hemos conseguido ninguno de ellos. Cero. No hay cambio de régimen. La fuerza de misiles balísticos de Irán sigue intacta y es formidable. Siguen apoyando a los hutíes, a Hezbollah y a Hamas. Y en cuanto a su capacidad de enriquecimiento nuclear, puede que logremos un acuerdo mejor que el JOPOA. Pero lo importante es que no van a deshacerse de su capacidad de enriquecimiento nuclear, que era uno de los 4 grandes objetivos. Así que hemos fracasado. Y si miramos lo que ha pasado además, Irán, que el 27 de febrero no controlaba el estrecho de Hormuz, ahora lo controla, ha puesto un peaje y no tiene ninguna intención de renunciar al estrecho. Además, el 27 de febrero teníamos una estructura de alianza muy sólida con los 6 países del Consejo de Cooperación del Golfo. Esa estructura de alianza se ha hecho añicos. Además, el 27 de febrero teníamos todas esas bases en el Golfo Pérsico que parecían muy impresionantes. O bien han sido destruidas o han quedado gravemente dañadas. El 27 de febrero habíamos hecho un muy buen trabajo girando hacia Asia. No perfecto, pero íbamos por buen camino. Sin embargo, a partir del 28 de febrero empezamos a alejarnos de Asia. Nuestra capacidad para contener a China se ha reducido de forma significativa desde el 28 de febrero, porque hemos estado retirando recursos militares del este de Asia. Y además,
hemos estado gastando armamento valioso en la guerra contra Irán. Podría seguir y seguir. Lo que estoy diciendo de forma muy sencilla es que no hemos alcanzado ninguno de nuestros objetivos y que desde el 28 de febrero hemos creado muchos problemas que no existían el día 27. Hemos perdido. ¿Cómo puede alguien sostener, con un mínimo de credibilidad, que hemos ganado esta guerra, que hemos logrado lo que nos propusimos hacer? Y la situación económica sigue deteriorándose. La presión sobre el presidente Trump para llegar a un acuerdo es enorme, antes de que nos acerquemos al precipicio. Así que él, estoy seguro, a puerta cerrada, está intentando averiguar cómo puede conseguir algún tipo de acuerdo que pueda presentar como una victoria. ¿Cómo podría hacerlo? No lo sé. Pero creo que eso es lo que están intentando. Mientras tanto, puedes estar seguro de que los israelíes y sus muchos y poderosos aliados en Estados Unidos le están diciendo, sin dejar lugar a dudas, que no puede firmar un acuerdo con Irán que dé a entender que Irán ganó y nosotros perdimos. Y por eso, de momento, no se ve un final a la vista. Y no creo que llegue el final o algo que se le parezca hasta que la economía esté realmente en una situación de amenaza seria. Bueno, me pregunto si hay otra salida, porque a menudo damos por hecho la racionalidad y la contención, pero cada vez que Occidente, y en particular Estados Unidos, se enfrenta a una derrota enorme, la racionalidad suele desaparecer. Si lo comparamos con los europeos, conviene recordar que allá por 2022, ellos eran algo reacios a entrar y enfrentarse a los rusos, hasta que Biden los convenció. Pero ahora hay muchísimo en juego. Para los europeos, la idea es que, si logran derrotar a los rusos, tendrían un poderoso escudo ucraniano delante, que podrían usar para debilitar a Rusia por detrás. Y además contarían con el gran y poderoso Estados Unidos. Así que sería una buena posición en la que estar. Y en esencia, la unipolaridad tendría otra oportunidad, quizá si son muy optimistas. Sin embargo, si pierden frente a los rusos, Ucrania quedará debilitada, en parte absorbida por Rusia. Y entonces es probable que Estados Unidos haga las maletas y se marche, como estamos viendo ahora con la retirada de algunas tropas de Alemania. Así que hay mucho en juego, y por eso vemos ahora una enorme irracionalidad en el lado europeo. Y tengo la impresión de que es varios tiempos ahora con Rusia si fueran Steffeling. Quiero decir, los periodistas, los políticos, remforian Guido Galen. La racionalidad no parece ser una buena característica definitoria en este momento. Pero si lo comparamos con Irán, si Estados Unidos tiene tanto que perder si pierde esta guerra y mucho que ganar si logra derrotar a Irán, en términos de debilitar a China y a Rusia y de restaurar o recuperar la dominancia israelí en la región, ¿crees que es impensable que Estados Unidos suba muy alto en esa escalada, incluso considerando el uso de armas nucleares, algo que básicamente rompa la resistencia de los iraníes? Yo suelo decir esto cuando hablo con iraníes. No queréis derrotar demasiado a Estados Unidos, porque no conviene hacer que un país tan poderoso se sienta demasiado desesperado. Buena pregunta. A ver, creo que es muy importante, cuando se habla de Estados Unidos e Irán, entender que no se está hablando solo de Estados Unidos, sino de Estados Unidos e Israel. Estos dos países son lo que yo llamo un equipo conjunto. Están unidos de forma inseparable. Y la verdad es que ven a Irán de maneras distintas. Irán no representa una amenaza seria para Estados Unidos. Simplemente no lo es. No se puede sostener ese argumento con bases racionales o legales. Pero desde el punto de vista de Israel, Irán sí es una amenaza existencial. Y se podría decir, aunque suene un poco simplista, que aún así hay una gran parte de verdad en ello. Si es una amenaza existencial para Israel, también lo es para Estados Unidos. Y por eso Estados Unidos se ve obligado, por su relación con Israel,
a tratar a Irán como una amenaza existencial. Pero incluso si eso no fuera del todo cierto, el hecho es que Israel considera a Irán una amenaza existencial. Y el escenario más preocupante, desde el punto de vista israelí y también desde el estadounidense, porque al fin y al cabo están estrechamente vinculados, es que Irán tenga un arma nuclear. Y si Irán mantiene su capacidad de enriquecimiento nuclear, cosa que casi con toda seguridad hará, desde la perspectiva de Israel, eso equivale a que Irán pueda conseguir un arma nuclear. Mientras tengan esa capacidad, seguirán en el camino de conseguir un arma nuclear. Así que creo que existe una posibilidad real de que, si se llega a un acuerdo y básicamente Irán sale ganando y mantiene su capacidad de enriquecimiento nuclear, los israelíes se sientan tentados a usar armas nucleares contra Irán. Creo que eso sería un problema muy serio. Y también pienso que habría límites reales a lo que Estados Unidos podría hacer para evitarlo. Ahora, tu pregunta era si Estados Unidos usaría armas nucleares. Me cuesta creerlo, aunque quizá eso sea solo un deseo por mi parte. Y conviene recordar que el presidente Trump ha hablado de borrar a Irán o a la civilización iraní de la faz de la tierra y de hacer que Irán no pudiera volver jamás de entre los muertos. Ha amenazado con este tipo de política genocida que encaja con la posibilidad de usar armas nucleares contra Irán. Así que es posible que Estados Unidos llegue a aceptar el uso de armas nucleares contra Irán. Creo que todo esto nos lleva de nuevo a la lógica básica que estás explicando. Cuando los países se sienten desesperados, cuando se ven en una situación estratégica desesperada, no hay que subestimar los riesgos que pueden estar dispuestos a asumir. Ahora bien, tú dirías, creo que Israel usar armas nucleares sería algo irracional. Pero que quede claro, no estoy justificando esa idea ni por un segundo. Pero se podría argumentar que desde el punto de vista de Israel eso sería lo más racional. Ellos ven a Irán con armas nucleares como la llegada de un segundo holocausto. Y por tanto, tiene todo el sentido del mundo que actúen en consecuencia. Sí, es arriesgado. Es extremadamente arriesgado. ¿Queremos hacerlo? No. ¿Tenemos otra opción? Tampoco. Ese sería el tipo de razonamiento. Así que creo que no conviene subestimar hasta qué punto Israel iría a plantearse seriamente usar armas nucleares en el futuro contra Irán. Y quizá incluso Estados Unidos podría hacer lo mismo. Y si me permites añadir una cosa más, volviendo al caso de Ucrania, ahí se ve una lógica parecida. Tú y yo conocemos a Sergei Karaganov, y tú lo conoces bastante bien. Sergei, para quienes no lo conozcan, es un pensador estratégico ruso, más o menos de mi generación, lo que significa que viene de los tiempos de la Guerra Fría. Y él lleva tiempo diciendo que los europeos han perdido de vista el hecho de que vivimos en un mundo nuclear. Los europeos creen que pueden hacer cosas contra Rusia y actuar de forma hostil hacia Rusia como si Rusia no tuviera armas nucleares, como si la disuasión nuclear y el armamento nuclear no importaran. Y el argumento de Karaganov es que la única manera de acabar con ese tipo de pensamiento, que él considera increíblemente ingenuo, y en eso estoy de acuerdo con él, sería que los rusos usaran unas pocas armas nucleares contra Ucrania o contra Occidente de forma demostrativa. En otras palabras, Karaganov no está hablando de iniciar una guerra termonuclear general, sino de usar unas pocas armas nucleares para recordar a los europeos que vivimos en un mundo donde existen armas nucleares y que hay una posibilidad real de que acabemos incinerados si se utilizan. Y lo que Karaganov quiere es empujar a europeos y rusos por una pendiente resbaladiza hacia la destrucción. Y básicamente recordar a los europeos que la última oportunidad clara de evitar una catástrofe nuclear es que despierten y comprendan que no pueden amenazar a los rusos de una forma existencial. Ahora, uno podría decir que Karaganov está loco,
o que eso es irracional, pero creo que se puede plantear una historia bastante plausible según la cual, aunque esperamos de verdad que no ocurra, desde el punto de vista ruso, sería una estrategia racional. Está llena de riesgos, sin duda, pero el argumento que alguien como Karaganov haría es que los riesgos de permitir que los europeos, con ayuda de Estados Unidos, destruyan Rusia son simplemente inaceptables y que hay que hacer algo para evitarlo. Y si eso implica usar unas cuantas armas nucleares, pues que así sea. Esa sería la estrategia inteligente, lamentable, pero inteligente. Lo que estoy haciendo aquí es exponer la lógica del uso de armas nucleares en Ucrania y en Oriente Medio, que muestra por qué la situación en ambos lugares es tan peligrosa. Sí, entiendo la diferencia. A menudo se lo explico a la gente porque suele haber mucha confusión cuando uno dice, como tú y yo hablamos en su momento sobre Irán, que es racional que quiera adquirir armas nucleares. No es un argumento normativo sobre lo que desearíamos que ocurriera. Se trata de los incentivos de los estados cuando compiten por su seguridad. Y por dar un poco de contexto sobre Karaganov, ha sido una figura bastante influyente tanto en la Unión Soviética como en Rusia. Escribió discursos para Brezhnev y todos, desde Gorbachev hasta Yeltsin y Putin. De hecho, tuvo un papel muy importante a la hora de impulsar el cambio en la doctrina nuclear de Rusia y de convencer a Putin para hacerlo. Estuve en la sala más de una vez, en un encuentro de Valdai, cuando Karaganov defendía la necesidad de cambiar la doctrina nuclear, la postura de Rusia, y cuando Putin básicamente se resistía. Pero al final, Rusia cambió su postura nuclear, reduciendo de hecho el umbral, y eso fue gracias a Karaganov. Así que no se puede decir que no tenga influencia. Pero desde mi punto de vista, la lógica detrás de todo esto es que Rusia necesita mantener su capacidad de disuasión, porque eso es algo que se ha ido debilitando poco a poco en los últimos 4 años. Y a menudo comento, en Europa o en Occidente, que esta idea de celebrar que Rusia no defiende sus líneas rojas, bueno, hay que tener cuidado con lo que deseamos, porque ahora se ha generado un enfado en Rusia, entre muchos dentro del propio sistema, que piensan que han dejado que su capacidad de disuasión se debilite y que ahora hay que recuperarla. Incluso esto, cuando vemos drones atacando Rusia desde los países bálticos, ¿es eso lo normal ahora? Que los europeos puedan lanzar ataques contra Rusia y que Rusia no se atreva a responder. Ellos dicen claramente que eso tiene que terminar. De hecho, lo tendré en este programa el jueves, así que le voy a preguntar si debemos prepararnos para el día del juicio final, porque estamos yendo por un camino muy distinto, un camino peligroso. Pero eso, en el fondo, enlaza con el mismo argumento que tengo con los estadounidenses. Tampoco quieres derrotar a los estadounidenses ni humillarlos demasiado en Oriente Medio, porque podrías acabar, ya sabes, acorralándolos. Lo mismo pasa con los israelíes, por cierto. Así que, ya ves, no conviene derrotar a tus enemigos en exceso. Ese es mi punto. Y eso mismo se lo dije también a los iraníes. Pero entonces, ¿hacia dónde crees que va todo esto? Teniendo en cuenta que ahora parece que estamos volviendo a una situación de guerra entre Estados Unidos e Irán. Es decir, ante me vaya. Y para responder a tu pregunta sobre Irán y hacia dónde creo que va eso, quiero volver un momento a la situación entre Ucrania y Rusia. Hubo 2 acontecimientos que de verdad me impactaron profundamente. El primero fue cuando el ejército ucraniano, con apoyo de Estados Unidos y del Reino Unido, invadió la madre Rusia. Fue la ofensiva de Kursk, creo que en el año 2024. Piénsalo bien. Ucrania, con ayuda de Estados Unidos y del Reino Unido, invadió Rusia. Eso habría sido impensable durante la Guerra Fría. Impensable. Durante la Guerra Fría tuve una larga conversación con algunos responsables de política sobre qué harían Estados Unidos y la OTAN si estallara una guerra en Europa Central. Las defensas del Pacto de Varsovia se vinieran abajo y tuviéramos la opción de avanzar profundamente en Europa del Este y quizá incluso entrar en la propia Unión Soviética.
moving into the Soviet Union itself. It was a hypothetical situation, but Era una situación hipotética, pero todo el mundo entendía que no querrías avanzar profundamente en Europa del Este, y mucho menos invadir la Unión Soviética, amenazando la supervivencia de un país que tenía muchos miles de armas nucleares. Pues bien, aquí estamos en 2024. Ucrania invade Rusia con fuerzas terrestres. Conquista territorio. Es realmente asombroso. Luego ocurre una segunda cosa. Los ucranianos, de nuevo con ayuda de los estadounidenses y los británicos, lanzan ataques contra una de las patas de la tríada nuclear estratégica de Rusia. Recordarás que los ucranianos atacaron bombarderos estratégicos rusos. Esas son sus fuerzas nucleares estratégicas. This is their strategic nuclear forces. It was unthinkable that you would do that in the Cold War. Era impensable hacer algo así durante la Guerra Fría, incluso si tenías la oportunidad, porque sabías perfectamente que eso podía provocar una represalia de la Unión Soviética y acabar en una guerra termonuclear general. Pero parece que no nos importó en absoluto que los ucranianos atacaran una de las patas de la tríada nuclear estratégica rusa. A mí me parece realmente asombroso. Todo esto, creo, refuerza el argumento principal de Karaganov, que Occidente, y aquí no hablo solo de los europeos, sino también de los estadounidenses, parece haber perdido de vista el hecho de que las armas nucleares siguen existiendo en el sistema y que deberían influir en cómo interactúan las grandes potencias entre sí. Y parece que hemos olvidado esa lección. And we appear to have forgotten that lesson. And again, Karaganov's point is that Y de nuevo, el argumento de Karaganov es que Occidente necesita que se le recuerde ciertas cosas. Pero yo solo quería hablar de esos dos incidentes. Y por cierto, se podría añadir un tercero. Me refiero a cuando parecía que los ucranianos intentaban decapitar al régimen ruso lanzando misiles contra la residencia de Putin. Eso, una vez más, es algo que jamás habría ocurrido durante la Guerra Fría. En fin, vayamos a Oriente Medio. ¿Hacia dónde vamos a partir de aquí? Me cuesta creer, por Israel y por el peso del lobby, que vayamos a lograr algún día un acuerdo de paz realmente significativo. Me resulta difícil imaginar que Estados Unidos e Irán puedan llegar a un pacto que ponga fin a este conflicto de una vez por todas. Creo que si no existiera Israel, si Israel no existiera y tampoco existiera el lobby, Estados Unidos e Irán no tendrían grandes dificultades para encontrar una forma de convivencia. Pero la realidad es que Israel sí existe. No va a desaparecer. Y el lobby tiene un poder enorme en los círculos donde se decide la política en Estados Unidos. Y como Estados Unidos e Israel están, por así decirlo, unidos de forma inseparable, va a ser casi imposible que el presidente Trump logre negociar un acuerdo de paz realmente significativo que dure mucho tiempo. Así que creo, Glenn, que tú y yo seguiremos hablando del Oriente Medio, de las relaciones entre Estados Unidos e Irán y entre Israel e Irán durante mucho tiempo. Bueno, es que, volviendo a lo que hablábamos antes sobre cuánto ha cambiado el mundo, históricamente, transformaciones tan grandes en la distribución internacional del poder no han ocurrido de forma pacífica, porque, hay que recordarlo, hace solo unos años se nos decía que existía un único centro de poder en el mundo, que eran los Estados Unidos, pero organizados dentro de lo que se llamaba el Occidente político. Toda la clase política europea creció con esa idea, que había un solo centro de poder y, por tanto, ya no habría más rivalidad entre grandes potencias. Ese centro de poder era la democracia liberal, así que se asumía que íbamos a tener democracia y derechos humanos en todas partes, como pilares fundamentales de las normas y el orden internacional. Y de repente, en apenas unos años, vemos a China convertirse en la economía más competitiva. Vemos esto, como decías, una guerra con Rusia, y cuando decimos que Ucrania lo hizo, creo que nada de lo que están haciendo podrían hacerlo sin Occidente. Así que con esa ayuda, en cierto modo también estamos atacando a Rusia ahora. Y en Irán, vemos que Irán,
Básicamente, deja a Estados Unidos sin esperanza, sin una opción militar de victoria. Es un cambio realmente notable en muy poco tiempo. Y no es fácil para los líderes políticos, ni siquiera para la gente, acostumbrarse a esta nueva división del trabajo o a esta nueva distribución del poder en tan poco tiempo. Uno siempre puede ser pragmático y decir, bueno, quizá Estados Unidos e Irán podrían establecer una asociación regional para adaptarse a un mundo multipolar. Lo mismo con Rusia. Pero no parece que eso esté en la naturaleza humana. No sé si tienes alguna reflexión antes de que terminemos. I want to make one final point, Glenn. Quiero hacer un último comentario, Glenn. Cuando hablo de los cambios que se han producido en el mundo, suelo centrarme en tres zonas: Asia Oriental, Europa y el Golfo, y las trato más o menos por separado. Hablo de China en Asia Oriental, de Rusia en Europa y por supuesto de Irán ahora en el Golfo. Pero si lo piensas bien, esas tres regiones están muy conectadas entre sí y de formas muy importantes. Los rusos están proporcionando todo tipo de ayuda a Irán y los chinos reciben una gran cantidad de petróleo iraní a través del Golfo Pérsico. Por tanto, China y Rusia están implicadas en lo que ocurre en Irán de una manera bastante seria, y es muy probable que esa implicación aumente con el paso del tiempo. Y cuando pensamos en la guerra de Ucrania, está muy afectada por lo que ocurre en el Golfo Pérsico, en la guerra contra Irán. Por poner dos ejemplos claros, uno es que Estados Unidos tuvo que levantar sanciones a Rusia para aumentar la cantidad de petróleo ruso que entra en los mercados globales. Eso mejoró la posición económica de Rusia y también su posición en la guerra contra Ucrania. Además, ahora está bastante claro que Estados Unidos va a enviar muchas menos armas a Ucrania de las que ha estado enviando hasta ahora, porque hemos gastado gran parte de nuestro armamento más valioso en la guerra con Irán. Y por si fuera poco, tanto los rusos como los chinos tienen un interés profundo en asegurarse de que Irán no pierda la guerra contra Estados Unidos. Y por cierto, países de Oriente Medio como Turquía, que es miembro de la OTAN, tienen un interés claro en asegurarse de que Irán no pierda la guerra contra Estados Unidos e Israel, porque los turcos entienden que los israelíes tienen a Turquía en su punto de mira. Así que, cuando empiezas a observar estas distintas regiones, ves enseguida que hay conexiones importantes entre ellas. Y eso te dice que es posible. Quiero decir, se pueden imaginar escenarios en los que una guerra que se extienda en un lugar como el Golfo Pérsico acabe involucrando tanto a los chinos como a los rusos, o quizás solo a uno de ellos. Y podríamos terminar en una guerra entre grandes potencias que se desborde desde el Golfo Pérsico. Y como dije antes, creo que eso se vuelve más probable con el paso del tiempo, no menos. Así que, sin duda, vivimos tiempos peligrosos. So we live in dangerous times for sure. The world was clearer, I guess, in the Cold War. Supongo que el mundo era más claro durante la Guerra Fría, porque había dos centros de poder, dos ideologías incompatibles. Ahora es mucho más difícil controlar todas las variables que entran en juego en este mundo multipolar. Como decías con el ejemplo de Turquía, que aunque tenga problemas con Irán, incluso Arabia Saudí podría plantear lo mismo. ¿Hasta qué punto le interesa realmente a Arabia Saudí derrotar a tu oponente? Y creo que también les preocupa lo que pueda hacer Israel, sus ambiciones territoriales, si Irán fuera derrotado. Así que creo que también hay un cambio de mentalidad, la idea de que la paz se consigue derrotando a los adversarios. Creo que tenemos que volver a la idea básica de que deberíamos gestionar mejor la competencia en materia de seguridad. Pensar que los iraníes deben derrotar a Estados Unidos o que los europeos deben derrotar a Rusia. Todo eso me parece interesante para el desastre. Pero sí, parece que es el camino por el que estamos yendo. Y la gente también debería recordar la famosa frase de Clausewitz: la guerra es la continuación de la política por otros medios. En realidad, la clave aquí es la política. Creo que en Occidente, y especialmente en Estados Unidos,
Nos gusta hablar del poder militar. Y por supuesto, los israelíes también lo hacen. La idea es que cualquier problema político que veamos ahí fuera puede resolverse por medios militares. Basta con sacar el gran garrote, practicar la diplomacia del garrote, y asunto resuelto. Pero creo que lo que estamos viendo, tanto en la guerra de Ucrania como en la de Irán, y lo que los israelíes están viendo en lugares como Líbano y Gaza, es que hay límites muy claros a lo que se puede lograr solo con la fuerza militar. La política importa muchísimo. Puedes ganar una guerra o tener un gran éxito militar en un conflicto, pero perderlo políticamente. Siempre me gusta hablar de la guerra de Vietnam, que fue un acontecimiento central en mi juventud, ¿verdad? Entre 1965 y 1975, Estados Unidos ganó todas las batallas en las que luchó. Nunca fuimos derrotados en el campo de batalla por los norvietnamitas ni por el Viet Cong. Ganamos todas las batallas, pero perdimos la guerra. La guerra es una extensión de la política por otros medios, y hay límites muy reales a lo que se puede lograr con la fuerza militar. Y eso lo estamos comprobando, tanto en el caso de Ucrania como en el de Irán. Ojalá la lección que aprendamos se nos quede grabada durante un tiempo. Bueno, con esa nota algo optimista, podemos dejarlo aquí. Quiero decir, aprender una lección de la historia es importante. Así que sí, muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo. De nada, Glenn Deason. Ha sido un placer estar aquí.